El mensajero a los gentiles. Así es, ya estamos en el capítulo 3 del libro de Efesios y vamos nosotros a ir de lleno a una introducción rápida porque esta introducción ya la hemos tenido, el cómo llega Pablo, iba a decir Jesús, cómo llega Pablo a Éfeso, y lo puedes encontrar en Hechos capítulo 19, ¿no? En esta ciudad tremenda, obviamente paganizada por un sistema idolátrico muy fuerte a la diosa Artemisa o diosa Diana de los Efesios, y hay muchos acontecimientos importantes en este lugar. Pero Pablo termina preso y les escribe esta carta fabulosa que estamos tratando de leer inductivamente. Por eso que es conocida como la carta, una de las cartas de la prisión, que en nuestra lista inductiva de lectura es el último de los libros que estamos leyendo. Ya hemos leído todas, ¿no? Y Pablo va a hacer con este libro algo interesante, que es dividir el libro en dos partes. Y la primera parte habla acerca de la teoría bíblica de la doctrina que el creyente tiene que usar, tiene que entender. Y sobre esa doctrina no debemos movernos, ¿no? No debemos irnos a un lado ni al otro, sino ahí debemos quedarnos. Por lo tanto, para nosotros nos es importante entender qué dice Pablo en estos 3 primeros capítulos. Y después Pablo, de manera majestuosa, magistral, gira todo y lo lleva a la práctica y te dice, ahora tienes que aplicarlo de esta manera, que es la segunda parte de este libro. Este esquema que tenemos aquí por usar es del proyecto Biblia, y aquí al pie en la descripción al final buscas y este esquema completo lo puedes descargar de manera gratuita. Ve al final del estudio, descárgalo, chequéalo, tenlo para que lo puedas analizar y estudiar. Y también tenemos el video de 10 minutos completo de este proyecto, que es genial, me parece un maravilloso material para poder estudiar. Bueno, ahí te lo dejo. Entonces, nosotros estamos en el capítulo 1 y hemos encontrado desde la primera parte cómo es que Pablo centra la idea clara de que en Jesucristo se junta toda la humanidad. Antes el mundo estaba dividido entre judíos y los no judíos. Los no judíos son considerados como idólatras o goims, y de ahí la palabra gentil. Entonces, entre judíos y gentiles, separado. Los judíos vienen del pacto a Abraham en Génesis capítulo 12, y entonces Dios para sellar el pacto dijo, ustedes tienen que hacer algo, y es circuncidarse. Sí, a los niñitos a los 8 años de días de nacido tenían que circuncidarle. Y esto sería la seña, la marca del pacto con ellos. Por eso es que ellos se llaman a sí mismos la circuncisión. Por lo tanto, obviamente, los gentiles serían los incircuncisos. Así que estas palabras que te digo que son medias así raritas, las digo así en este contexto porque Pablo las menciona en el capítulo, ¿no? Nosotros, los circuncisos, ¿no? Le decíamos a la llamada incircuncisión, ¿verdad? Pero de estos dos grupos, Dios llama a toda la humanidad a la conversión, pero solo de este grupo los que se convierten y solo de este otro los que se convierten, de judíos y gentiles, Dios ha hecho uno nuevo y los ha juntado dentro de su regazo, ¿verdad? Y los ha llamado iglesia, reunir todas las cosas en el Mesías, y esta es una obra definitivamente del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo puede obrar, el que levantó a Jesucristo de los muertos, y actuar en nosotros. Esa fue más o menos la idea del capítulo 1. Y el capítulo 2 no se quedó atrás. Pablo nos hizo entrar en detalles de cómo es que nosotros vivíamos sin propósitos, engañados, en egoísmo, y necesitamos convertir esta vida pagana a una vida espiritual llena de Dios. ¿Cómo hacer esto? Solamente convirtiéndonos en nuevos seres humanos, empezando por el espíritu y tratando de poner límites a nuestra carnalidad, ¿no? A nuestra forma de vida sin Dios. Por eso es que habla de que si yo vengo a Cristo Jesús, en el momento que yo vengo al Señor, Él hace de mí una nueva criatura, por la gracia de Dios. Y Él pone en mi corazón y en mi vida nuevos propósitos. Ya no va a ser los propósitos del sistema de este mundo, sino los propósitos que Dios tiene para mí. Y de esta manera el capítulo acaba con una nueva familia multiétnica, ¿no? Que es la idea de juntarnos en la paz de Dios, no importa de qué cultura seas, no importa de dónde vengas. Ya, bueno, esa es un poco la idea del capítulo
2 y el capítulo 3, que es lo que hablaremos hoy día, que va a tener 3 partes, pero muy, muy interesantes. Hablaremos del ministerio de Pablo como tal. Pablo se considera así el ministro llamado a los no judíos, o sea, a nosotros, la mayoría somos gentiles, ¿no? ¿Ok? Y él ora, hace una oración muy preciosa por la iglesia. La idea del capítulo 3 es una oración. Pero él va a hacer un paréntesis en medio de esta oración y va a plantear si somos creyentes o no. Así que de ahí es que vamos a rescatar el misterio que Pablo va a mencionar. Un misterio, una cosa escondida que él dice, este misterio es para ustedes. ¿Quieres saber de ese misterio? No te vayas, no te vayas, porque vamos a estudiar de esto, ¿verdad? Así que él pide en su oración que sean fortalecidos por el Espíritu de Dios y que ellos puedan comprender el amor de Dios, el amor del Señor. Bueno, esta es un poco la introducción y Dios quiera la próxima semana entraremos a la segunda sección. Ok, que tiene que ver ya con otros temas interesantísimos de la práctica, de la fe, el vestirnos para la guerra espiritual y temas como esos que son realmente muy, muy buenos. Ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a nuestra lectura y como ustedes bien saben, yo de la Reina Valera, ¿verdad? De mi texto bíblico he copiado, lo he puesto en Word, lo he hecho un esquema y simplemente lo quiero leer contigo de manera inductiva. ¿Ya estás listo para ello? Acompáñame entonces a mi Word, vamos. Perfecto, aquí estamos. Y si tú bien has visto, le hemos puesto el mensajero a los gentiles. El mensajero a los gentiles es Pablo. Porque en algún momento que hubo discusión entre Pablo y Pedro, ¿verdad? Dice que Pablo y Pedro acordaron, se dieron la mano en señal de buena voluntad y de paz entre ellos y quedaron que Pedro sería el apóstol a los judíos. Mientras que Pablo sería el apóstol al resto de la humanidad, que era más, ¿no? Era mucho más. Por eso que Pablo comienza sus viajes misioneros y pues llega a los gentiles, ¿no? Por todas partes. Perfecto, entonces definido los ministerios, Pablo se va a abocar a los gentiles, pero cada vez que llega a un pueblo, a una ciudad, okay, lo que él hace es muy estratégico. Él llega a la sinagoga donde están todos los judíos. Pablo es tremendo. Y le predica a los judíos y a los judíos les habla de su Mesías que ya llegó y que es Cristo Jesús, ¿no? El Mesías, ¿no? Entonces cuando los judíos de esa sinagoga se convierten al Mesías, obviamente los que no querían creer le hacen la guerra a Pablo, ¿no? De esta manera, Pablo termina sacando un grupo de creyentes judíos que les van a servir como líderes para poder dejar una iglesia local establecida con personas que tienen conocimiento de la doctrina desde el Antiguo Testamento que se aplica ahora a la iglesia. Genial, me parece genial. Pero todo esto lo hace Pablo con la finalidad de cumplir su ministerio. ¿Quiénes son su ministerio? Los gentiles. Exacto. Ellos trabajarían con los no judíos dentro de la... Y eso es lo que pasa específicamente en Éfeso, ¿no? Todo lo que te estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Literalmente sucedió acá en Éfeso. Pablo llegó, hizo este método y no paró, él siguió haciendo este método por muchas otras veces. Y nada, habiendo hecho esto, Pablo viaja y luego escribe esta carta preciosa para decirles a ellos que quiere orar por ellos. Y les va a mencionar un misterio revelado. Quiero que veas conmigo esta primera sección del versículo 11 al versículo 13. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes, los gentiles. Versículo 2 dice, si es que, y lo condiciona. Lo condiciona. Por esta causa, yo, Pablo, soy prisionero por ustedes, los gentiles. Y ustedes se merecen que yo esté preso por ustedes, siempre y cuando, dice, versículo 2 en adelante. Así que, si movemos un poquito el texto a un lado, ¿sí? Del versículo 2 en adelante, tú te vas a dar cuenta que si bajas, todo eso tiene que ver con este asunto, el asunto de si es que, y le habla del misterio. Y si te salteas un ratito, haces un brinco, ¿no? Así con garrocha hasta el versículo 14, te das cuenta que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, él dice, yo estoy sufriendo por ustedes estas cosas y por esto doblo rodillas. El objetivo de este capítulo es mostrarles a ellos su intención de orar por ellos. Y él va a hacer una oración cuádruple por estos efesios, que va a estar buenísimo, vamos a llegar un instante. Pero antes de eso, hace él entonces un paréntesis, ¿no? Separa algo y lo mete, lo enquista. Y este enorme paréntesis es pero realmente riquísimo, ok, muy, muy rico. Y vamos a encontrar que él aquí revela un misterio, ¿no? O sea,
Yo estoy preso por ustedes, los gentiles, ¿no? Que son creyentes, y ustedes son creyentes siempre y cuando, ahí está, el secreto, ¿no? Siempre y cuando haya pasado algo. Siempre y cuando haya sucedido algo. ¿Qué cosa es? Versículo 2. Si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Es decir, si es que ustedes realmente escucharon el Evangelio, es en otras palabras, ¿no? Pero él lo está especificando aquí. Él dice de la administración de la gracia de Dios, el regalo de Dios. ¿Recuerdas la palabra gracia, no? La palabra gracia significa regalo que no mereces. Dios nos da un regalo y estamos en esa época en la que Dios está regalando la salvación. Él la compró y la está regalando. No es que haya sido gratis, el precio fue elevadísimo, carísimo, y Dios lo pagó. ¿Con qué lo pagó? Con la sangre de su Hijo Jesucristo. La tiene dispuesta y está con los brazos abiertos a entregarla a quien Él quiera. Amén. Y al que acepte el mensaje, que es por la fe. Si tú aceptas este mensaje por la fe, la gracia se te es otorgada, se te es aplicada, perdón, ¿no? Y se te es otorgada la vida eterna en Cristo Jesús. Todo esto es por fe. Es un regalo, ¿no? Obvio que no merecemos. Por eso es gracia. Así que este tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, desde el tiempo de Pablo, ¿no? Jesús dejó la iglesia, se fue, a partir de allí vino el Espíritu Santo los 40 días y empezó la era de la gracia, la era de la iglesia, nuestra era, que estamos viviendo bajo la gracia maravillosa del Señor. Por eso dice que me fue dada para darles a ustedes, para que ustedes entendieran este mensaje. Espero que hasta acá tú y yo estemos tratando de aprender sobre este punto. El versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo dice que a él le fue entregado, declarado, revelado, ¿no? Iluminado, ¿no? Transparentado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, es que Pablo no es la primera vez que habla de esto. Ok, y él dice que a él se le ha revelado por revelación. Y es que Pablo, recuerda, era un judío y él amaba a la nación judía, y si tú lees Romanos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, te das cuenta que su amor por los judíos no ha acabado. Está allí, sigue presente. Pero Dios lo ha llamado a los gentiles. Pero él no va a cesar de amar a los judíos. Su amor por ellos está clarísimo, por los judíos. Ok, y él no tenía en cuenta a los gentiles para salvación. Dios es quien lo llama para este ministerio, y cuando lo llama, entonces él recibe esta revelación, que los gentiles también son salvos. Los no judíos gentiles también van a entrar al reino de los cielos. No, ¿cómo es esto? Y es que ahí él entiende, amén, que Dios a través de Jesucristo abre sus brazos, como ya lo hemos dicho, ok, a toda la humanidad para que de ambos pueblos, judíos y no judíos, como lo menciona aquí justamente, judíos y gentiles, él arme una nueva nación, un nuevo pueblo que es la iglesia. Esto es por la promesa hecha a Abraham. Detalles de este misterio, y lo dice misterio porque hasta esa época era algo que no se entendía. Ahora los gentiles somos cristianos y lo damos por hecho, no es un misterio, pero para la época de Pablo y para los judíos recalcitrantes sobre todo, no, pues ahora mismo, ¿no? Si te vas a alguna sinagoga y le dices que un gentil va a entrar al reino del Señor, de su Dios, del Dios de Abraham, ellos se encrespan, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Tienes que hacerte judío, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir la ley de Dios, ¿no? Tienes que cumplir la Torá para que puedas ser salvo. Bueno, este misterio, y vamos a continuar leyendo, ¿no? Este misterio, dice, ¿no? Lo pone así en intriga, Pablito. Versículo 4. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, si ustedes siguen leyendo van a entender de qué les hablo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es aclarado, revelado, iluminado, transparentado, ¿verdad? Revelado ¿a quiénes? Y dice claramente a quiénes está revelado: a los apóstoles, y a quiénes, y a los profetas. Está hablando de la iglesia, así que está hablando de los elegidos por Jesús para ser enviados. La palabra enviado o apostolado es lo mismo.
Sí, Jesús los apostoló, o sea, los llamó para enviarlos. Ese es el objetivo del apóstol. El apóstol tiene la carga espiritual de ir a campos blancos, así se llama, para predicar este evangelio, el misterio revelado a los gentiles y al mundo entero, para que reciban a Jesucristo como Salvador y entonces sean salvos. Esa acción significa apostolado. Así que si alguien se llama apóstol, ¿no? Debería tener estas características que el Señor Jesucristo lo definió. Y profetas, porque está hablando de aquellos que manejan la revelación de Dios. Pablo en sí mismo era un profeta. Y esto fue una obra del Espíritu Santo, y esto no es una obra personal, no es una obra humana, es una obra establecida por Dios. Ahora, el misterio va a incluir 4 cosas, y lo vamos a leer verso a verso, pero quiero que lo tengas claro, ¿no? Desde ahorita. Apúntalo si quieres. Primero, el misterio incluye a los gentiles como coherederos, es decir, incluye a los no judíos con los judíos para que entren al reino de Dios. Eso es lo que es la primera parte del misterio, ¿no? El misterio incluye el hecho de que Pablo es llamado para ser quien ministre este misterio, de que los gentiles, amén, podemos ir a Dios. Ok, así que cuando decimos quién es nuestro apóstol, nosotros podríamos decir, bueno, el Señor estableció a Pablo. Eso es, Dios estableció a Pablito y nosotros somos discípulos de Pablo por generación, podríamos decir de alguna manera, porque gracias al ministerio de don Pablito es que el Evangelio llegó acá. Imagínate si Pablo hubiera sido negligente o hubiera estado quejándose, estoy en la cárcel por su culpa, ustedes que les predico el Evangelio ni se acuerdan de mí, y ya no renuncio, me voy a hacer otra cosa. Como suele ser con algunos líderes espirituales que cuando viene la prueba, la guerra, cuando viene la hambruna, cuando viene el dolor, la enfermedad, tiran la toalla. Pablo, Dios, gracias por Pablo porque él no tiró la toalla y se mantuvo firme. Él fue el llamado a ser el ministro, a ser el apóstol, a ser el padre espiritual de los gentiles. E hizo una obra maravillosa, una obra monumental, ¿no? Tercera cosa que incluye este misterio es que hay que anunciar a los gentiles el evangelio. Y por último, el misterio incluye un mensaje universal. Ahí están los 4 puntos del misterio. El misterio básicamente es que los gentiles también son salvos. Ya está, para que desde ahorita lo tengas claro. ¿Cuál es el misterio? Que nosotros podemos ser salvos con los judíos, cosa que no pasaba antes de Cristo. Pablo es el ministro, hay que llevar este evangelio al mundo y es un mensaje para todas las generaciones y para todo el mundo. Vamos punto a punto. Primero, el misterio incluye a los gentiles. Verso 6, que los gentiles son, mira la palabra que utiliza, coherederos. Es decir, la nación de Israel es heredera, pero ahora los gentiles heredaremos con ellos. Y luego dice, miembros del mismo cuerpo. Esto no sucedía antes. Solo la nación de Israel era la niña de los ojos de Dios. Era su desposada. Ahora lo maneja a través de la idea de un cuerpo. Nos da esta idea gráfica, mental, y nos dice que somos miembros de este cuerpo en común con los judíos. Y vamos a participar de las promesas que Dios hizo. Amén. Promesa en Cristo Jesús, y esto es por medio del Evangelio. ¿Qué promesas? En Cristo Jesús. Nuevamente regreso a nuestro esquema el cual estamos utilizando. Y si te das cuenta, la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, ¿no? Es que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, es decir, judíos y gentiles serían benditos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, un aplauso. ¿Y quién es esa descendencia? Y luego te vas otro brinco. De Génesis te vas hasta Gálatas y encuentras que Pablo cita a Dios justamente aquí. Y dice, ¿y quién es esa descendencia? Es una persona. No son muchos, como si fueran bastante gente, dice Pablo. No. Solamente es una persona y es Jesucristo. Cuando dice su descendencia es Jesús. Así que es por eso que nosotros estamos afirmando lo que Pablo dice, que en Cristo Jesús ahora vamos a participar de la promesa del perdón de pecados
¿verdad? Del perdón de pecados, acá lo tenemos grandecito. Tenemos la promesa de la gracia de Dios, de la venida del Espíritu Santo, de la obra de Dios, que nosotros seremos una familia enorme y que todos seremos reunidos bajo el mismo Mesías para reinar y co-gobernar con Jesucristo. ¡Wow, hermano! Esto es increíble. Las promesas que están acá son fabulosas. Herederos con, ¿no? Hijos herederos de Dios, miembros de un cuerpo, y vamos a participar de las promesas que nos pueden llegar a nosotros como hijos. Pero obvio, esto solamente es en Cristo Jesús y por medio del Evangelio. Cristo y por el Evangelio. No hay otra forma en la que tú puedas participar del reino de Dios. No hay. Solamente en Cristo Jesús. Él lo hizo todo para que nosotros participemos y seamos parte de esta bendición. Así que aquí está clarísimo. El misterio dice aquí que nosotros podemos ser salvos. El segundo, lo que el misterio incluye era que Pablo es su ministro, versículo 7, del cual, el Evangelio de Cristo dice, del cual yo fui hecho ministro. Esto por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, Pablo fue llamado por Dios, ustedes recuerdan, camino a Damasco, y Jesucristo mismo se le apareció y le habló, y Pablo cayó al suelo, y la luz que emitía Jesucristo dice que era más radiante que el sol del mediodía. Y él entendió que era Jesucristo el Mesías, su Mesías judío, y que él había estado persiguiendo a su Mesías. Y entonces él se humilla, y entonces Dios le hace entender que por medio de él llevaría su mensaje del Evangelio, y él es hecho el portador, el ministro de esta gracia, ¿no? Por el don de la gracia de Dios, ¿no? Y esto es según como Dios ha definido actuar, porque dice según su operación y según su poder, según el poder y la operación de Dios. Es que ¿sabías tú que Dios tiene el plan? Es increíble. O sea, Dios, si jugara ajedrez, obviamente le gana a todo el mundo, ¿no? Pero me refiero, él ya sabe, si tú mueves una pieza, él sabe qué 10.000 otras piezas pueden moverse para que tú ejecutes la otra jugada y él gane. Dios conoce todos los movimientos y Dios traza planes eternos, sus planes. Y básicamente su plan mayor, el plan importante, el plan más grande de Dios es que Él reine en esta tierra contigo. Por eso que dice que vamos a coparticipar, cogobernar con Jesucristo, ¿no? Vamos a heredar ser miembros del Señor. ¿Tú quieres gobernar con Dios en la tierra a través de Jesucristo? Es una promesa, esto no es algo ilusorio, esto es una realidad bíblica que Dios quiere reinar contigo. Entonces su plan mayor es ese, y lo que Dios está buscando es siervos que quieran gobernar con él la tierra el resto de milenios. Imagínate, ni siquiera hablamos de una temporada, es el resto de milenios. Gloria a Dios. Yo quiero participar con Dios en eso. Él tiene su plan mayor y yo quiero alinearme a ese plan. Y no quiero que nada me distraiga de ese maravilloso plan que Dios tiene para él y que me está incluyendo a mí. Ojo, yo no soy el importante aquí. Tú no eres el importante. Es que Dios nos ama tanto que nos incluye en su plan. Eso sí es verdad. Y me ama tanto que me ha hecho medios para que yo regrese a Él y sea limpio de mi pecado y pueda encontrarme con Él. Eso es la verdad. Así que el centro de todo el universo no somos nosotros porque Dios nos ama, como algunos quieren pensar. Somos el centro del universo, ¿no? No, querido amigo, nosotros no somos el centro del universo. Dios es el centro de todo. Y su plan mayor está presente para nosotros. Vamos a continuar con nuestra lectura. Perfecto. Hemos visto entonces dos partes del misterio que incluye que los gentiles seremos salvos y que Pablo es su ministro. El tercero es que
hay que anunciar esto a los gentiles, el evangelio a los gentiles. Versículo del 8 al 9. A mí, que soy menos, dice acá, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, ¿no? Insondables, inmedibles riquezas de Cristo, y de aclarar, ¿no? De iluminar a todos cuál sea la dispensación o administración de este misterio que estamos hablando, que está escondido desde los siglos, ya fue revelado, ¿no? Desde los siglos en Dios. Obviamente, Él creó todas las cosas. Así que el centro acá está en la segunda parte del versículo 8, anunciar entre los gentiles el evangelio, ¿no? Anunciar entre los gentiles el evangelio. Esa es la idea. Que nosotros podamos entender que tú y yo somos llamados a participar con Dios para anunciar el evangelio y aclararles al mundo, ¿ok?, que este es el tiempo que Dios ha determinado. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser salva. Por la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo. Recuerda, ¿no? Es la administración de este tiempo. Ahora, Pablo se llama a sí mismo el menor de todos, el más pequeño de todos los santos. ¿No te parece increíble? Para mí, Pablo es un ícono, ¿no? Es un hito dentro de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento. Es alguien importantísimo, ¿no? Las 3/4 partes de las cartas, no del Nuevo Testamento, de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Y sin las cartas de Pablo estaríamos perdidos hoy día con el tema de la doctrina. Es más, si no hubiera escrito Efesios, estaríamos en gravísimos problemas con temas de redención, justificación, salvación, vida eterna, ¿no? La encarnación y muchos más. Así que gracias a este personaje, nosotros podríamos decir, Pablo pues es un gigante entre los creyentes, ¿no? A nuestros ojos. Pero él se mira a sí mismo y dice, yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ay, hermano, yo quisiera saber cómo te consideras tú delante de los ojos de Dios y delante de tus hermanos. Yo soy importante en la iglesia, ¿no? Sin mí no se puede hacer esto, ni aquello, ni el otro, ¿no? Y cuando yo no llego, no funcionan las cosas, ¿no? Si yo no opino, si yo no digo qué hacer, nadie hace nada. Pues estamos en problemas si estamos haciendo eso, ¿no? Si nosotros somos el centro de la iglesia y no es Cristo, y nosotros creemos que somos importantes, estamos en graves problemas. Ok, Pablo, que es tremendo personaje, se considera el siervo de todos, el más pequeño de todos. El más pequeño es como aquel que le sirve a todo el mundo. Y es que es la verdad. Jesucristo vino e incluso el mismo Señor ocupó la condición de siervo a lavarle los pies a sus discípulos, siendo el maestro y reconociendo él mismo que es un maestro, ¿no? Y que es el líder innegable de sus apóstoles. Aún así le lavó los pies. Y es porque Jesucristo no tenía reparo en poder mostrar su servicio. No servilismo, sí servicio. Tú necesitas y yo puedo ayudarte, lo hago. Y si puedo sacrificar algo para ayudarte, lo hago. Obviamente, si tengo limitaciones y no puedo, ni modo, hermano, oraremos, pues, ¿no? Pero mi corazón está en ser el más pequeño para servir a los demás. Espero que captemos esta idea de Pablo, y que este es el paréntesis, ¿no? Imagínate, es el pequeño paréntesis que está haciendo antes de la oración. Dice, yo soy el más pequeño y que me fue dado, a pesar de que soy el pequeño, Dios me ha concedido entender que, ¿qué cosa? Que tenemos que anunciar entre los gentiles las buenas noticias de la salvación. El evangelio que ha sido otorgado al mundo dentro de la esfera, ¿ok?, del conocimiento incalculable de Dios. O sea, acá dice inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables que no lo puedes medir. No hay forma de medirlo, ¿no? Insondables, no hay forma de calcularlo. Esa es la idea de inescrutables. Y Cristo tiene enormes riquezas, tiene abundante riqueza, tiene enorme cantidad de amor para perdonar cualquier pecado. No importa el pecado que hayas cometido, no importa qué tan bajo hayas llegado, no importa qué tanta maldad hayas procesado, hayas causado, no importa cuántos llantos, dolores hayas infringido.
querido amigo, acá lo está diciendo Pablo, estamos anunciando el Evangelio de, de esta riqueza incalculable de Dios por amor a ti. Dios te ama y Él está dispuesto a entregarte el perdón de tus pecados. Y este mensaje es el que hay que anunciar constantemente, constantemente, todo el tiempo. Y no solo eso, hay que aclarar que este es el tiempo. Por ahí dice aclarar a todos cuál es la dispensación de este misterio. ¿Te das cuenta, no? Dice dispensación de este misterio. Es decir, dispensación o administración de este misterio. Es decir, en esta época de la gracia. Esto no se había dado antes de Jesucristo. No se podía predicar este misterio antes del Señor Jesucristo. Era una locura, ¿no? Con el mismo maestro caminando la gente no creía. Imagínate, ¿no? Imagínate. Pablo dice, yo tengo que administrar esto y yo les voy a anunciar a ustedes que Cristo tiene enormes riquezas para entregárselos, para que sean salvos. El Evangelio en Cristo Jesús. Y así llegamos al cuarto punto, que este es un mensaje universal. No te olvides que hay que predicarlo, ¿ok? Verso 10 al 12 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quiénes? De este misterio revelado, de esta unión entre un poco de judíos y un poco de gentiles que han creído en el Mesías y conforman ahora la iglesia. Tú y yo, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Si has puesto tu fe en Jesús, tienes vida eterna, entonces eres parte de este cuerpo, como lo ha mencionado Pablo, y somos llamados a anunciar, a proclamar, ¿no? A dar a conocer, dices, sea ahora dada a conocer por medio de nosotros, que somos la iglesia. ¿Ok? ¿A quiénes? A los principados, a los potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. O sea, el plan mayor, conforme a este plan general de Dios. ¿Ok? Que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Se cumplió literalmente en la persona de Jesucristo, en quien tenemos dos cosas, seguridad y acceso con confianza, y esto solo funciona por medio de la locura de la fe. Otra vez, ¿ok? Tenemos que anunciar este evangelio a todo el universo, esa es la idea de Pablo, ¿no? A todas las personas, a todo el universo, que en Cristo Jesús tenemos seguridad eterna. En Cristo Jesús tiene seguridad y vida eterna. No hay forma, no hay pérdida en Cristo Jesús. Y tenemos acceso. Y este acceso es con confianza, ¿no? Añádele la confianza. Como dice el libro de Hebreos, ¿no? Tenemos acceso con confianza al trono de la gracia de Dios. Pero eso es por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, Pablo especifica que es por la fe en Él, ¿no? La fe en Él. ¿Tienes fe en Jesucristo? Si tienes fe en Jesucristo, lo leo de abajo hacia arriba, entonces tienes acceso y seguridad al trono de Dios, ¿ok? Porque esto fue establecido desde la eternidad, según el versículo 11, y se nos es otorgado el compromiso de llevar este mensaje al universo, a todas las personas. Entonces, el misterio revelado, que es, ya lo dijimos de manera pragmática, los gentiles también son salvos, básicamente, es que, 1, incluye a los gentiles como coherederos. 2, Pablo es su ministro, el que ministra. 3, que este mensaje de este misterio revelado hay que anunciarlo a los gentiles. Y 4, es un mensaje que no debe ser restringido, debe ser promulgado, predicado, ¿no? Oren, hermanos, porque en Facebook no sé qué problemas hay y se están cerrando las transmisiones en vivo, ¿no? Seguimos en YouTube, Dios pronto quiera en Instagram también para aquellos que entran más allá y poder seguir transmitiendo en simultáneo. Pero mientras estén dando puertas abiertas, seguiremos predicando para que llegue a todo el mundo. Y esto queda grabado, ¿no? Después editamos esto y lo volvemos a subir, te lo entregamos para que tú lo recibas y lo puedas volver a estudiar ya editadito y puedas compartirlo si quieres. Hay que estudiar la palabra de Dios y compartirla. Así que este misterio, que tiene 4 puntos, es importante que lo puedas desarrollar en tu propia vida. Y Pablo dice, no se preocupen. ¿Recuerdas cómo empezó en el versículo 1? Por esta causa, ¿no? Que yo estoy preso por causa de ustedes, si es que, dijo, ¿no? Versículo 13 dice, por lo cual, pido que no se desanimen, muchachos,
no pierdan la esperanza porque yo estoy preso, obviamente, por causa de predicar este misterio. Leo textualmente. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. Así que el hecho de que yo esté preso por causa de predicar el evangelio, ustedes deberían decir, ya ves, Pablo está predicando un evangelio contundente, claro, preciso, tanto así que mueve la conciencia de la gente y la gente quiere rechazar a Pablo y lo meten preso. Y me enorgullezco de que mi Pablo, mi pastor, ok, esté pagando, no por el sufrimiento, ¿verdad? Sino por el hecho de que la consecuencia de ser congruente, de predicar lo justo, de andar en Cristo Jesús, sea visible. Esa es la idea, sea visible. Entonces, yo soy su gloria porque estoy preso por causa de hacer lo que les pido que ustedes también hagan. ¿Tú serías capaz de ir a la cárcel por predicar el evangelio? ¿Qué pasaría si te dicen, no prediques más el evangelio? ¿Dejarías de hacerlo? Obviamente hay reglas, ¿no? Hay estándares y lugares en los que se puede entrar y lugares que está prohibido hacer ciertas cosas, no solo predicar. Así que solamente hay que entrar en el orden y hay que ir a los lugares donde podemos predicar. Hay muchos lugares para predicar el evangelio. Sí, es decir, tenemos círculos con gente que conocemos, pero ese no es todo el mundo. Por eso es que dice que hay que ir al mundo a predicar el evangelio. Cuando se te acaben tus contactos cercanos, ora y sigue enviando mensajes a otras personas. Comienza a publicar en las redes sociales. Comienza a hablar a la gente que no le hablabas en tu barrio. Comienza a hacer contacto con gente de tu trabajo que antes no hacías, simplemente saludabas. Acércate. Háblales de Cristo. Comienza a predicarles de este misterio revelado que ahora tú lo has entendido como yo y sabes que hay 4 cosas importantes que tenemos que desarrollar. Y si tenemos que pagar el precio, amén, por ser cristianos, amén, que sea la gloria de los demás que te conocemos por causa de Cristo. El pastor Raúl Ríes, que es el pastor de muchos de los pastores de acá de Sudamérica, él está en Golden Springs, en Estados Unidos, de Calvary Chapel o Capilla Calvario, predica muchas veces el evangelio muy claro, muy contundente, es fabuloso escucharlo, obviamente está en inglés, pero él dice, están comenzando a cerrar por estos grupos de LGTB, ¿no? Ciertos tipos de, o sea, nos quieren presionar a que no digamos ciertas cosas con presunción de cárcel. Y él dice, yo tengo que seguir predicando el evangelio y lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que algo es pecado, no voy a callar. Y si tengo que ir a la cárcel por eso, iré a la cárcel. Eso es, de eso hablamos. De eso hablamos. Tenemos que ser, obviamente, la idea no es estar cacheteando a la gente, abofeteando a las personas por sus pecados. Eres drogadito, borracho, eres alguien nocivo. Sí, pues, es un pecado, hermano. Pero arrepiéntete y ven a Jesucristo. La idea no está aquí de hacerte sentir mal. La idea aquí es que reconozcamos como seres humanos que estamos condenados, estamos fritos, pescaditos delante de los ojos del Señor y necesitamos redención, salvación y vida eterna. Lamentablemente, si eso no te gusta y me quieres meter a la cárcel por eso, obviamente ese es otro tema, ¿no? Que es lo que estamos diciendo que Pablo estuvo dispuesto a pagar. Así que si salteamos del versículo 1 al versículo 14, acá hay una continuidad, ¿verdad? Acá hay una continuidad y lo que acabamos de leer como misterio revelado, nada más ni nada menos es que era un paréntesis enorme, ¿no? De Pablo. Pablo escribe de manera tremenda. Así que aquí vamos a encontrar la segunda oración de Pablo, ¿no? En los capítulos anteriores vimos que Pablo oró por ellos, pero Pablo no se aguanta, él sigue orando y parece que sigue escribiendo y se acuerda del misterio, le mete el misterio y sigue orando. Así que leer esta carta es fascinante. Versículo 14, ¿no? Al versículo 19. Por esta causa, ¿no? De estar preso por ustedes, de reconocer el misterio revelado, de que hay 4 cosas que hay que hacer con ello, doblo mis rodillas, y estas rodillas dobladas son ante, y él menciona ante quiénes, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre está hablando de Dios Padre, es decir, Pablo se está humillando ante el señorío del Dios Padre. Así que vez tras vez en esta carta estamos encontrando el mover de la Trinidad. No menciona a otras personas. Siempre es el Padre, el Señor Jesucristo o el Mesías y el Espíritu Santo que está obrando. Y así como en esta carta
se mencionan a estas tres personas, en otras cartas tú puedes notar que son las únicas tres que se mencionan hasta el resto del Nuevo Testamento. Por lo tanto, los tres tienen el rango, el nivel, la capacidad y los atributos de Dios. Por ende, si alguien tiene un atributo de Dios, ¿qué cosa es? Correcto, Dios. Por eso es que nosotros, y entre otros textos, creemos en la Trinidad. Porque la Biblia menciona en el Antiguo Testamento, sobre todo, mira, en el Shema de Israel, ¿no? Dice, el Shema de Israel, de Israel, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Y adorarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Así que encontramos que el Shema de Israel habla de un solo Dios, pero cuando dice el único Dios, dice que ese Dios usa la palabra plural del singular, Elohim. Es interesante porque es como que dijera el único Dios es. O es como cuando tú dices el racimo de uvas. Es un racimo de uvas. Es el plural del singular. Así que, ¿cuántos dioses, no, puede haber dentro de Dios? Solo es un solo Dios, pero tiene tres personas. ¿Por qué solo tres y no 4, 5, 6, 10, 15, 20? ¿Por qué no dos? Porque llegamos a este texto que estamos mencionando ahora. ¿Por qué? Creemos que son tres. ¿Por qué? Porque la Biblia solo menciona a tres que tienen el rango, el nivel, los atributos, la capacidad de ser Dios, a quienes se les han arrodillado, a quienes le han pedido como Dios y han aceptado ese lugar divino. No hay otro ser, no hay ángel, no hay ser espiritual, no hay ser humano, ni animal, ni vegetal, que tenga la capacidad que tienen las tres personas mencionadas durante el Génesis al Apocalipsis de tapa a tapa, que tengan los atributos de Dios. Así que por ahí nosotros concluimos que solo existen tres personas en el universo que son calificados como Dios y que son tres personas dentro de Dios, que operan en conjunto y que a veces se muestra el Hijo y que a veces se muestra el Padre y que a veces se muestra el Espíritu Santo y nosotros percibimos desde acá de la tierra con nuestros pequeños lentecitos al Hijo. Pero eso no quiere decir que no esté el Espíritu y el Padre. Están allí, pero nosotros con nuestros ojitos chiquititos solamente vemos al Hijo. Ahora el Hijo se va para nosotros y viene ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora percibimos el mover del Espíritu, pero no significa que no esté el Hijo ni el Padre. Ellos están unidos todo el tiempo. Siempre están unidos. Así que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Obvio, acá se abren otras puertas para seguir hablando, ¿no? Pero nada, vamos a dejarlo allí. La Trinidad en acción durante todo el libro de Efesios es fascinante y encontramos que él dice que se arrodilla ante el Dios Padre, que obviamente está sentado en el trono y sabemos que Jesucristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Intercediendo por nosotros. Y dice que el Padre es el Padre de Jesús, el Cristo. Y dice Señor, ojo, Señor con ese mayúscula lo traduce muy bien a Reina Valera y le dice Jesús, el Mesías, ¿no? Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que al Padre le va a pedir cuatro cosas. Ahí toma nota. Al Padre le va a pedir cuatro cosas. ¿Qué cosas le va a pedir? ¿No? ¿Qué cosas le va a pedir? Que sean fortalecidos, que habite Cristo, ¿no? Y luego, ¿para qué? Para que comprendan y conozcan el amor de Cristo y para que sean llenos de Dios. Cuatro cosas en su oración que tú puedes incluir también en tus oraciones. ¿Y qué cosa es fortalecido? Lo vamos a ver en detalle, ¿no? Para que habite Cristo, ¿dónde? En nuestros corazones, para que comprendan y conozcan qué cosa, el amor. ¿Y para qué más? Para ser llenos de Dios. Así que tú puedes orar a Dios, pues, Señor, fortaléceme acá, en mi corazón, hazme fuerte, ¿no? Ven a morar en mí con fuerza, lléname, ¿no? Lléname de ti completamente. Quiero entender, conocer a profundidad tu amor. Fabuloso, ya tienes cuatro peticiones que puedes hacer. En Primera de Juan dice que muchas veces oramos y oramos mal, ¿no? Perdón, eso es Santiago, ¿no? Y oramos mal y no tenemos lo que pedimos porque pedimos solo caprichosamente. Así es. Y Primera de Juan, sí, ahí ese Primera de Juan menciona claramente que nosotros tenemos que pedir y todas nuestras oraciones serán contestadas siempre y cuando pidamos conforme a su palabra.
Ahí está un tips para ti. Si quieres que todas tus oraciones sean contestadas, tú dirás, sí, yo quiero que mis oraciones sean contestadas. ¿Cómo hago? Bueno, pide conforme a la palabra de Dios. Nada, eso es todo. Si pides conforme a la palabra de Dios, todo te es contestado. Ahora tienes 4 herramientas poderosas que Dios va a decir que sí. 4 cosas poderosas que Dios siempre va a decir que sí, te lo va a dar. Pides ser fortalecido, pide que Cristo habite en ti, que te llene y que comprendas a profundidad el amor de Dios. Vamos una por una, versículo 16. Para que os dé, ¿no? Porque así empieza el versículo 14, ¿no? Por esta causa doblo rodillas, versículo 16, para que os dé el Padre, te dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu. Y acá encontramos la tercera persona de la Trinidad otra vez, ¿no? O sea, no es por el poder de Jesucristo que resucitó entre los muertos, no, es en su Espíritu o por su Espíritu. Así que la primera petición de Pablo por los Efesios, que la podemos aplicar a nosotros, es que conforme a esas enormes riquezas gloriosas, nosotros podamos tener poder interior, dinamita interior, que nosotros tengamos que estallar, ¿no? Del conocimiento, del amor, de la salvación, del conocimiento de la eternidad de Dios en nosotros, en el hombre de acá adentro, en la persona que yo soy, ¿no? Que yo soy. En las cartas de Pablo, en 1 Corintios, creo que es 13, 31 o 30, dice que debemos guardar todo nuestro ser irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor. ¿Qué tenemos que guardar? Espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos. ¿Te has dado cuenta que somos trinos igual que Dios? Obviamente nosotros con todas las limitaciones humanas. Yo soy espíritu que tiene una conciencia dentro de un cascarón que es este que está acá, que cada día se está haciendo más viejito. Cada día está haciéndose más viejito, más canosito, ¿no? Más arruguitas. Como tú comprenderás. Sí, este cascarón un día tiene que ser entregado. Pablo habla de eso en 1 Corintios 15 y este equipo tiene que ser regresado. Pero nos separamos de este cuerpo, eso es muerte, separación, y Dios nos va a preservar en espíritu en el cielo hasta que regresemos con Él para reinar con Él. Amén. Y allí Dios nos dará otro cuerpo que ya no perecerá, un cuerpo como el de Jesucristo. Obviamente, ¿no? La promesa es que seremos semejantes a Jesucristo porque le veremos tal como Él es, dice Primera de Juan. ¡Ah, qué maravilloso! Sí, la promesa. Entonces, ¿qué me importa más a mí? ¿Este cascarón o el que soy yo por dentro? Creo que la respuesta es bien retórica, ¿no? Ya está la respuesta. Lo más importante es lo eterno, pues, el que estoy dentro de este cascarón, porque ese es el que se va a preservar, ¿no? Por la eternidad. Entonces la petición de Pablo es que ese ser interior esté fortalecido. Fortalecido. 2, petición de oración, para que habite Cristo, ¿no? Por la fe, ¿dónde? In your heart, en tu corazón, para que habite Cristo por la fe. Otra vez, esto es por la fe en nuestro corazón. Ser fortalecidos, que Cristo habite en nosotros, que haya una comunión, ¿no? Que haya una relación constante, una fraternidad entre Cristo y yo. Ojo que no dice el Espíritu, ¿ah? Dice Cristo. ¿Ah? Cristo mora en nosotros. Gloria a Dios, Él mora acá en mi corazón. Entonces yo puedo hablar con Cristo, ¿no? Mora en mí. Y la última es que nos llene, ¿no? Pero vamos por pasos para que habite Cristo. Así que, fortalecidos, que habite Cristo. 3, para que comprendamos y conozcamos el amor de Dios. Y mira cómo lo dice el versículo, este versículo 17b hasta el 19 se nos va, ¿no? Dice, a fin, ¿de qué? A fin de que, 2 cosas, arraigados, dice, y cimentados, ¿no? Arraigados y cimentados, dice acá. Sí. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahí está la palabra ágape, el amor de Dios. Las dos tienen la misma idea, pero en 2 condiciones distintas. Arraigados habla acerca de las plantas
que tienen sus raíces y se arraigan de la tierra para que no se caiga, ¿no? Cimentados tienen la misma idea, pero es un edificio, es una construcción. Por lo tanto, para que una construcción sea estable y no se caiga, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Hacer cimientos profundos para que el edificio esté estable. Los dos tienen la misma idea. Bien agarrados es la idea. Bien agarrados en amor, seamos plenamente capaces, nosotros, los seres humanos, de, mira, entender, comprender, conocer estas cosas del amor de Dios, que no nos es natural el amor de Dios. ¿Sí o no? Primera de Corintios 13, léelo de paporreta más tarde, y el amor es sufrido, benigno, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor no te es natural, hermano. Yo sé que nos podemos esforzar por amar así, pero no nos es natural. Lo que nos es natural es, yo te amo, pero espero respuesta, pues. Yo te amo, pero espero reciprocidad. Yo te hago cariño, pero también yo necesito cariño, ¿no? Yo te trato bien, pero yo espero que me trates bien. Ese amor es nuestro amor normal y está bien. Ese es el amor filial, ¿no? El amor de relación, ¿no? Entre seres humanos. Es correcto, ese amor, con ese amor nos creó Dios. Pero Dios tiene un amor más elevado, excelso, superior, ¿no? Mucho más grande. Y yo no lo puedo entender. Tanto así que no entiendo por qué Dios me ama si soy pecador. No, yo sé que Él no me debería amar, pero aún así me ama. Es increíble el amor de Dios que tiene por un pecador como yo. Pablo mismo lo dice, ¿no? En sí mismo, ¿no? Yo soy el menor de todos y fui como adoptado, fui salvo como con las justas. Pero acá él dice dos palabras, en el verso 18 dice, sean plenamente capaces de comprender, y en el versículo 19 dice de conocer. ¿Conocer qué? El amor de Cristo. Para que podamos conocer el amor de Cristo hay que orar, hay que pedir, hay que clamar. Dice acá, sean plenamente capaces de comprender con los santos, o sea, los demás creyentes, cuál sea, y da todas las dimensiones posibles que se le ocurre a Pablo. Anchura, longitud, profundidad, altura. O sea, lo cubica, ¿no? Hace un cubo. Todos los lados de un cubo dice, si tuviera una forma el amor, vamos a orar para que tú puedas comprender ese amor y que lo puedas conocer, que excede a todo conocimiento humano, y lo está diciendo un erudito, porque Pablo era un erudito, un políglota, era alguien que conocía muchos idiomas, políglota, que tenía mucha cultura hebrea, mucha cultura universal, era alguien muy leído, tremendo era Pablo. Y dice, esto excede a conocimiento humano. El amor de Dios, el amor de Cristo por ti es inexplicable. El amor de Cristo por nosotros es algo que no se puede entender, no se puede creer. Así que oremos para entender ese amor. Porque acá lo está diciendo, ojo, ¿eh? Dice, ora para que podamos comprender y conocer ese amor. Y por último, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Estar llenos de Dios solamente puede suceder como sucedió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu vino y los llenó o los hizo rebalsar de Él. Nosotros somos envases, ya lo hemos dicho, y tú y yo estamos dentro, cada uno en su propio envase. Unos tienen envase más grande, envase más chico, envase delgadito, envase más gruesito. Todos tenemos envases distintos. Pero dice que Dios quiere llenar este envase con su Espíritu Santo. Todo es metafórico, ¿verdad? Pero el Espíritu sí quiere llenarnos, o sea, quiere cubrirnos totalmente, por afuera y por dentro. Eso es llenarnos. Si soy un vaso y lo llenas con agua hasta que rebalse, esa es la idea, de llenura o de plenitud, rebalsándose. Así que esa es la oración de Pablo por los efesios. Y puede ser tu oración porque los efesios son iglesia y nosotros somos iglesia. Así que yo puedo orar, Señor, quiero ser fortalecido, quiero que habites en mi corazón y quiero comprender toda la plenitud de tu amor y quiero ser lleno de ti constantemente. Mira, ora por estas cosas, inclúyelas dentro de tus peticiones de oración. Y Pablo termina con una llamada doxología o alabanza a Dios, ¿no? Así es conocida las secciones, porque Pablo parece que se emociona, así como ahorita nos estamos emocionando tratando de comprender todas estas cosas y de repente prorrumpe, ¿no? Revienta, salta y dice sí, y aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Punto. Y dice, ya me voy a calmar. Aire, porque si no, sigo con Efesios hasta el capítulo 80, ¿no? Alabando a Dios nada más. Y lo que encuentras acá es una alabanza espontánea de Pablo, pero en plena escritura, así, en plena escritura. Este Pablito es fascinante, por eso que es rico leer las doctrinas en la pluma de este hombre ungido por el Señor, de este hombre lleno de Dios. Qué maravilloso es que en nuestra época pudieran haber nuevos Pablos dispuestos a dar su vida por el Evangelio, dispuestos, hombres y mujeres dispuestos a entregarlo todo por el reino de Dios, por el mensaje del reino glorioso de nuestro maravilloso Dios y Salvador Jesucristo. Así que rápidamente, después haremos un resumen más detallado. Hemos nosotros visto que en este capítulo 3, que gloria a Dios lo hemos podido acabar, Pablo quiere desde la prisión hacerle sentir a ellos bien y le dice que hay un misterio, ¿verdad?, que tiene 4 partes, ¿no? Que el misterio está dirigido a que los gentiles van a ser también herederos con los judíos, que Pablo es aquel encargado de ser el ministro y que hay que llevar este mensaje a los gentiles y que es un mensaje universal incluso entre los ángeles que están percibiendo todo. Amén. Y él dice, no desmayen porque yo estoy preso por causa de hacer este mensaje que Dios me ha enviado. Ahora yo voy a orar por ustedes y básicamente su oración es, sean fortalecidos interiormente. Pide para que Cristo habite en sus corazones, para que comprendan y conozcan el amor de Dios, sean llenos totalmente del Señor y por último estalla, ¿no?, en amor y una expresión clara de alabanza, ¿no?, el poderoso, el grandioso, glorioso Dios, ¿no?, de la iglesia en Jesucristo. Todas las edades, todos los tiempos deben alabar al Señor desde la iglesia en Jesucristo. Si tú eres parte de la iglesia, este maravilloso libro es para ti. Si tú eres parte de la iglesia, este maravilloso libro que hemos leído hasta ahora, hemos llegado a la mitad. A partir de la siguiente semana veremos la aplicación de todo lo que Pablo nos está enseñando. Vamos a poderlo llevar a la práctica in situ con nosotros, tratando de ver si estamos caminando como Dios nos demanda. Yo espero que en tu vida cristiana, si eres gentil como la mayoría de nosotros, entiendas que el misterio que ha sido revelado es para ti, que Dios ha venido por amor a ti y que la oración de Pablo se extiende por los siglos también para nosotros. Yo deseo que seas fortalecido, que realmente Cristo habite en tu corazón, que puedas comprender el amor de Dios y que Dios llene tu corazón siempre. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo y te pido por mis amigos y amigas y hermanos que están con nosotros, para que tú derrames tus bendiciones en sus vidas y que se aclare, Señor, la salvación en sus corazones. Te ruego, Señor, para que tú traigas tu gracia, tu amor que es maravillosa, buena y nueva en cada momento de nuestras vidas. Te suplico, Señor, tu presencia en la vida de mis hermanos y que traiga salvación y vida eterna a sus corazones. Toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a nuestro maravilloso Señor Jesucristo.